Ella es la madre. Esta es la hija. Esta hace mucho que no pasea con ella, así que hoy ha decidido proponérselo. A esta le da miedo que ella le empiece a contar cosas que le han pasado esta semana y que ésta no sepa ninguna. Por eso se le ha ocurrido empezar primero la conversación. Le ha preguntado cuándo fue la mejor etapa de cuidarla y ella ha respondido que cuando era un bebé. Esta se pregunta cómo podían comunicarse cuando no sabía hablar. ¿Qué había antes del lenguaje? Su madre ha dicho que se podían comunicar aún así. ¿Meto algo, Isa? Queremos playa, que es el último día, vámonos a la playa. Pero esta piensa en todas las veces que su madre podía hablar y ella todavía no. No, ¿ves que no se ve? No se ve. Ponte. En cómo antes de los 3 años vio que su madre era indudablemente guapa, pero no podía decírselo porque no conocía las palabras. Todas las veces que le pareció una comida riquísima la que le había hecho ella, pero no lo pudo decir. En todas las veces que no pudo decirle nada. Esta le pregunta cómo habitaba en el mismo sitio. Ella dice que existen muchas cosas antes del lenguaje, que hay algo que ya sabemos. Le ha preguntado a su hija si alguna vez no supo que ella era su madre. No. Pero cuando conociste la palabra mamá, antes de saber lo que es una madre, ya sabías que esa palabra era para mí, dice ella. Esta piensa ahora que el lenguaje no le fue tan importante, que a lo mejor solo fue un proyecto de futuro, una conversación que llegaría más tarde, pero de la que ahora podían prescindir. Ella ha continuado explicando. ¿Te acuerdas de tirar una piedra al agua y hacer que vaya rebotando? Sí. Ella explica cómo la maternidad se le pareció como lanzar una piedra a un lago y que rebotase por él, acariciando el agua. Cuando la piedra saltaba en el aire, era cuando todavía la hija no hablaba. Venga, pero tienes que saltar, si no, no se graba. Un salto hasta acariciar agua, acariciar a la madre y coger impulso. Y así, otra vez. Esta se pregunta cómo la madre podía vivir entre esos saltos tan vertiginosos, con esa falta del hablar, pero cree que lo sabe. Ándale un besito a papá. Dile, papá, nos hemos bañado, porque hace mucho calor. Y mira, qué plato nos hemos cogido este cocino. Enorme. Adiós, papá. Adiós. Adiós, papá. Adiós, papá. Lo que hacía ella mientras ésta saltaba era mirarla. Los ojos con los que la madre siempre había mirado al mundo miraban a la hija. Ella había redirigido su mirada a su hija. También ha pensado que la madre no tiene por qué ser agua necesariamente, y puede ser aire. Y cuando salta no es que no toque agua, sino que toca a la madre. Pasa a través de ella, acompañada por un soplo, escoltada por algo que no ve, pero atraviesa para volver a tocar. Dice que hay más cosas.
Dice que además de arroparla y redirigir su mirada, producían un hueco en el mundo juntas. Cuando la piedra tocaba agua, podían comunicarse en ese pequeño choque. Dice que en esos tiempos no había fatigas, solo andaban y ella esperaba con una sonrisa a que dijese algo. La hija era el continuo rebote de la madre. Porque quizás, dice ella, en eso consiste, en que yo te mire mientras te alejas rebotando hasta ya solo poder ver cómo te fundes con el horizonte. Oye, Mua. Oye, hasta luego. Hasta luego.